Cuando sueltas el control, la vida te regala lo que necesitas. Sabiduría budista. Para confiar en el corazón de la sabiduría budista se encuentra una comprensión profunda y revolucionaria sobre la naturaleza de la vida, del sufrimiento y de la paz interior. El Buda no enseñó teorías abstractas para entretener a la mente intelectual, sino herramientas prácticas para transformar la vida cotidiana de quienes sufren, de quienes sienten ansiedad, miedo, apego o desesperanza. Una de esas enseñanzas esenciales, a menudo ignorada o malentendida, es la importancia de soltar el control. El deseo de controlar las circunstancias, las personas y los resultados es una raíz común del sufrimiento humano. En una cultura obsesionada con planificar, prever, dominar y manipular el entorno para obtener seguridad y éxito, el mensaje de soltar puede parecer una rendición, una debilidad o incluso una irresponsabilidad. Pero desde la perspectiva budista, soltar el control no es rendirse a la pasividad, sino abrirse con sabiduría a lo que la vida, en su flujo misterioso e interdependiente, quiere ofrecernos. El acto de soltar no significa abandonar la acción, sino desapegarse del resultado. No significa renunciar al esfuerzo, sino cultivar una entrega confiada al presente, momento a momento. La sabiduría budista nos enseña que cuando soltamos la necesidad de controlar, dejamos espacio para que el universo, o el Dharma, o la naturaleza interconectada de las cosas, nos revele caminos que antes no podíamos ver. En ese espacio de confianza, el sufrimiento se alivia, la claridad surge y la paz florece. Este texto es una invitación profunda a explorar esa sabiduría. A lo largo de 5 grandes capítulos, desentrañaremos los principios que sustentan esta visión y cómo aplicarlos a nuestras vidas. Reflexionaremos sobre cómo el miedo alimenta el control, cómo el ego teme soltar, cómo la aceptación transforma la experiencia y cómo la confianza en el flujo de la vida puede revelarnos milagros cotidianos que estaban ocultos detrás de nuestra rigidez. El control es una ilusión creada por el miedo. Desde una edad temprana, somos condicionados a creer que tener el control de nuestras vidas es un signo de madurez, de éxito, de seguridad. Se nos enseña a planificar, a prever, a trabajar duro para alcanzar objetivos, a anticipar problemas y resolverlos antes de que ocurran. Esta mentalidad, que parece lógica y responsable, se convierte poco a poco en una prisión invisible, la prisión del control. Pero, ¿alguna vez nos detenemos a cuestionar de dónde viene ese impulso de controlar todo? ¿Por qué nos aferramos tan intensamente a la ilusión de que, si tan solo lo manejamos todo con cuidado, nada saldrá mal? La sabiduría budista señala con claridad: el control es una ilusión creada por el miedo. Miedo a lo desconocido, miedo al dolor, miedo a perder, miedo a no ser suficientes. Esos miedos, profundamente enraizados en la mente condicionada, nos llevan a intentar manipular la realidad como si fuéramos directores de una obra en la que todo debe salir como lo hemos imaginado. Pero la vida, en su misterio, no sigue nuestros guiones, y cada vez que se desvía de nuestras expectativas, sufrimos, luchamos, nos resistimos, y el sufrimiento se intensifica. El primer paso hacia la libertad interior es reconocer esa ilusión, aceptar que el control total es imposible, que incluso nuestros mejores planes están sujetos a variables infinitas fuera de nuestro alcance, que el mañana no nos pertenece. Esto no significa caer en la desesperanza, sino despertar a una realidad más profunda. La vida es movimiento, cambio, interdependencia. Intentar congelarla, encerrarla en nuestras ideas fijas, es como tratar de atrapar el viento con las manos. El Buda enseñó que el origen del sufrimiento es el apego. Apego a deseos, a resultados, a ideas sobre cómo deberían ser las cosas. Y uno de los apegos más poderosos es el apego al control. Este apego
nace de la ignorancia. Ignorancia sobre la naturaleza impermanente de todas las cosas y sobre la verdadera fuente de la paz. Porque la paz no viene de que todo salga como queremos. La paz surge cuando dejamos de exigir que así sea. Al mirar profundamente, podemos ver que ese impulso de controlar todo también está ligado a la identidad del ego. El ego se construye como una narrativa. Yo soy alguien que debe lograr esto, tener aquello, evitar esto otro. Cuando la vida no coopera con esa narrativa, el ego se siente amenazado. De allí la ansiedad, la frustración, el enojo. Pero cuando comenzamos a soltar esa identidad rígida, algo se abre, una ligereza aparece. Y con ella, la posibilidad de vivir con más flexibilidad, aceptación y confianza. Soltar el control no significa caer en el caos. Significa confiar en la inteligencia del universo, en el Dharma, en la red invisible de causas y condiciones que dan forma a cada instante. Significa abrirnos a lo que es, en lugar de aferrarnos a lo que debería ser, y en esa apertura encontramos una libertad que el control nunca nos dio. Por ejemplo, cuando una persona pierde un empleo y su mundo se derrumba porque había planificado todo con precisión, ese momento puede parecer una tragedia. Pero si esa persona logra soltar el apego a su idea de éxito, puede descubrir un nuevo camino, una vocación más alineada, una oportunidad que antes no habría considerado. Es el misterio de la vida actuando, más allá de nuestros mapas mentales, y solo lo podemos ver cuando dejamos de luchar contra el flujo natural de las cosas. En la práctica budista, esto se entrena mediante la meditación, la atención plena y la contemplación de la impermanencia. Al sentarnos en silencio y observar el surgir y desvanecerse de los pensamientos, emociones y sensaciones, comenzamos a comprender, no solo intelectualmente, sino desde la experiencia directa, que no tenemos tanto control como pensábamos. Y lejos de ser una mala noticia, esto puede ser profundamente liberador. Porque si no estamos obligados a controlar todo, tampoco estamos obligados a cargar con todo. Podemos respirar, podemos soltar, podemos confiar, y desde ese lugar, paradójicamente, comenzamos a actuar con más sabiduría, con más claridad, con menos miedo, ya no desde la necesidad de dominar, sino desde la voluntad de fluir. Soltar el control es, en última instancia, un acto de fe profunda. No en una fe ciega, sino en una fe basada en la observación de que la vida tiene una inteligencia mayor que nuestros pensamientos, que muchas veces lo que parece un error es una redirección, que lo que parece una pérdida es una enseñanza, que lo que duele muchas veces abre la puerta a una comprensión más honda. Por eso, cuando soltamos el control, no nos rendimos al caos, nos rendimos al misterio. Y ese misterio, cuando es abrazado con presencia y humildad, nos regala justo lo que necesitamos, aunque no siempre sea lo que queríamos. Si este mensaje resuena contigo, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos estas enseñanzas transformadoras del budismo. Tu presencia aquí es parte del camino. El verdadero reto de soltar el control no está en entenderlo intelectualmente, sino en atravesar los miedos profundos que nos impiden hacerlo. No se trata simplemente de dejar de planificar o de dejar las cosas al azar, sino de mirar cara a cara las inseguridades que se activan cuando no sabemos lo que va a pasar. Cuando alguien nos dice que debemos confiar en la vida, en el universo, en el Dharma, la mente reacciona con escepticismo. ¿Cómo voy a confiar si no sé lo que vendrá? ¿Cómo puedo confiar cuando he sido herido antes? ¿Cómo confiar cuando hay tanto caos allá afuera? Estas preguntas no son triviales, son las voces legítimas del miedo que todos cargamos dentro. Y es ahí donde comienza la verdadera práctica espiritual, no en negar ese miedo, sino en sentarnos con él, observarlo y comprender su origen. Desde la perspectiva budista, la raíz de ese miedo
está en la ignorancia, pero no en un sentido insultante, sino en el sentido de desconocer la verdadera naturaleza de la existencia. Ignoramos que todo cambia, que nada es permanente, que no existe un yo fijo que deba protegerse a toda costa. Vivimos atrapados en la ilusión de que si controlamos lo suficiente, podremos evitar el sufrimiento. Pero la vida, en su complejidad, nos muestra que siempre hay variables que escapan a nuestro dominio. Un accidente, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, una ruptura inesperada. Todos estos eventos nos recuerdan una y otra vez que la existencia no puede ser encasillada. Y es precisamente en ese recordatorio donde nace la posibilidad de despertar. Soltar el control implica un proceso de desapego radical, no solo de los resultados que esperamos, sino también de las historias que nos contamos sobre cómo deberían ser las cosas. Por ejemplo, imaginemos a una persona que ha construido toda su vida alrededor de la idea de que debe casarse, tener hijos, conseguir un empleo estable y vivir en una casa propia. Cada paso que no se alinea con ese plan puede generar ansiedad, frustración y sensación de fracaso. Pero si esa persona logra soltar esa narrativa, si se permite cuestionar si realmente desea todo eso, o si solo está siguiendo un guión socialmente impuesto, entonces puede abrirse a otras formas de vivir, de amar, de trabajar, de experimentar el mundo. Y en esa apertura puede encontrar una autenticidad que antes no era posible. El control también se manifiesta en nuestras relaciones. Intentamos que los demás actúen de cierta manera, que nos entiendan, que no nos abandonen, que respondan a nuestras expectativas. Cuando esto no ocurre, sentimos dolor, pero lo que en realidad duele no es tanto la acción del otro, sino la rigidez de nuestras expectativas. Si aprendemos a amar sin controlar, si permitimos que los demás sean lo que son en lugar de querer moldearlos a nuestra imagen, descubrimos una libertad afectiva profundamente transformadora. Esto no significa aceptar el maltrato o resignarse al abuso, sino comprender que el amor verdadero no se basa en la posesión, sino en la presencia, en el respeto, en el fluir conjunto sin ataduras. En la práctica de la meditación, este principio se vive de forma directa. Al cerrar los ojos y sentarse en silencio, el meditador se encuentra con una avalancha de pensamientos, emociones, sensaciones físicas. La mente quiere intervenir, calmar, cambiar, dirigir. Pero la enseñanza es clara. No controles, no interfieras, solo observa. Observa cómo todo surge y desaparece por sí mismo. Al principio, esta instrucción puede parecer frustrante, porque estamos habituados a intervenir, a arreglar, a corregir, pero con el tiempo algo mágico ocurre. Al dejar de controlar, se revela una inteligencia más profunda. La mente se aquieta por sí sola, las emociones se procesan, el cuerpo se relaja, el ser se reencuentra con su centro. Este proceso no es instantáneo. Soltar el control requiere coraje, requiere enfrentarse con la incertidumbre, requiere rendirse, no en el sentido de perder, sino en el sentido de entregarse a algo más grande. En muchas tradiciones espirituales se habla del concepto de rendición como un paso necesario para alcanzar la plenitud. El budismo no es la excepción, pero no se trata de una rendición ciega, sino de una rendición lúcida. Es ver claramente que el control es una carga pesada, que mantenerlo nos drena, nos agota, nos endurece, y al soltarlo, recuperamos energía, vitalidad, alegría. Hay momentos en la vida en los que todo parece colapsar. Pérdidas, enfermedades, traiciones, crisis existenciales. En esos momentos, el impulso natural es resistirse, luchar, culpar, buscar desesperadamente una salida. Pero si en lugar de eso nos sentamos con el dolor, lo atravesamos y soltamos la idea de que las cosas deben ser distintas, descubrimos una nueva dimensión de la experiencia. Una dimensión en la que el sufrimiento se transforma en comprensión.
en la que el vacío se convierte en espacio fértil, en la que lo desconocido deja de ser amenaza y se convierte en misterio sagrado. Esta sabiduría está presente en muchas enseñanzas del Buda. Cuando hablaba del noble camino óctuple, cuando hablaba de la atención plena y del recto esfuerzo, estaba señalando un camino de acción consciente, pero libre de apego. Hacer lo que se debe hacer, pero sin obsesión por el resultado. Estar presente, pero sin querer controlar el desenlace. Es una práctica delicada, porque la mente siempre buscará certezas, pero en el terreno de la espiritualidad profunda, las certezas no son dogmas, sino experiencias vividas. Y esas experiencias solo pueden surgir cuando hay apertura. Una metáfora hermosa utilizada en algunas tradiciones budistas es la del loto que florece en el barro. El barro representa el caos, la incertidumbre, el descontrol. Pero del barro nace la flor más pura. Así es la vida cuando soltamos el control. Al aceptar el barro, permitimos que el loto florezca. Al aceptar el momento presente tal como es, sin querer cambiarlo, descubrimos que ya contiene todo lo que necesitamos para despertar. No hay que esperar a que todo sea perfecto. No hay que esperar a tener todas las respuestas. Solo hay que estar, respirar, confiar. En el día a día, esta sabiduría se aplica en cada decisión, en cada conversación, en cada emoción que nos visita. Si estamos atentos, veremos cómo el deseo de controlar se cuela en los detalles más pequeños, en cómo queremos que alguien nos mire, en cómo esperamos que un mensaje sea respondido, en cómo deseamos que nuestro cuerpo reaccione, en cómo anticipamos lo que el futuro debe traer. Pero cada vez que detectamos ese impulso, tenemos la oportunidad de elegir de nuevo. Podemos respirar, soltar y recordar. No necesitamos controlar todo para estar bien. Podemos confiar en que la vida nos sostiene, incluso cuando no entendemos cómo. Y cuanto más practicamos esta entrega, más descubrimos una sincronicidad sorprendente. Personas, oportunidades, señales, comienzan a aparecer en nuestro camino de formas que nunca hubiéramos podido planear. No porque la vida mágicamente resuelva nuestros problemas, sino porque nuestra percepción cambia. Al estar más presentes, vemos lo que antes no veíamos. Al estar menos tensos, escuchamos lo que antes no escuchábamos. Al estar menos cerrados, recibimos lo que antes no podíamos recibir. Confiar no es ingenuidad, es valentía. Es mirar al caos y decir, no te tengo miedo. Es mirar al futuro y decir, no te conozco, pero me abro a ti. Es mirar al pasado y decir, gracias por lo aprendido, pero ya no cargo contigo. Es mirar al presente y decir, estoy aquí, completamente sin necesidad de controlar. Y entonces, algo cambia. No afuera, sino adentro. Y cuando eso ocurre, todo afuera también comienza a alinearse, porque el universo responde a la vibración de nuestro estado interno. Cuando dejamos de vibrar en miedo y comenzamos a vibrar en confianza, la vida nos responde con regalos inesperados, no siempre los que deseábamos, pero sí los que necesitábamos. Por eso, el camino de soltar el control es también el camino de volver a casa, a ese lugar dentro de nosotros donde ya no necesitamos tener todas las respuestas, donde ya no necesitamos defendernos todo el tiempo, donde podemos descansar, donde podemos ser. Si este mensaje ha tocado alguna parte de ti, suscríbete al canal para seguir explorando juntos este viaje de transformación. Tu crecimiento espiritual es nuestra inspiración diaria. Uno de los aspectos más desafiantes del proceso de soltar el control es la necesidad de aceptar lo desconocido como parte natural de la vida. La mente humana, condicionada durante siglos para buscar seguridad, se siente profundamente incómoda ante lo incierto. Esta incomodidad no es algo superficial. Está inscrita en las capas más profundas de nuestra psique. Desde nuestros primeros años de vida,
Se nos enseña que debemos buscar certezas, saber lo que queremos ser, dónde viviremos, con quién compartiremos la vida, cómo vamos a lograr nuestros objetivos. Toda esta estructura mental se construye sobre un suelo que parece firme, pero en realidad es frágil como el cristal, porque la vida, tal como es, no se somete a nuestras estructuras, sino que se mueve al ritmo de su propia danza. Y esa danza, aunque impredecible, está llena de belleza si sabemos mirarla con ojos de confianza. Cuando se comienza a vivir desde este espacio de entrega, algo en el interior cambia. Ya no se trata de proyectar hacia el futuro un mapa detallado de cada paso que se dará, sino de caminar en el presente con atención plena, con el corazón abierto, con los sentidos despiertos. La sabiduría budista propone que la verdadera seguridad no proviene de controlar las condiciones externas, sino de desarrollar una mente y un corazón capaces de sostener la experiencia sin huir ni resistirse. Es decir, la paz no está en tener el control, sino en tener presencia. Esta presencia no es una actitud pasiva, sino una disponibilidad activa para estar con lo que es, incluso cuando lo que es no se parece en nada a lo que esperábamos. Una de las enseñanzas fundamentales del Buda gira en torno al concepto de dukkha, que se traduce comúnmente como sufrimiento, pero cuyo significado más preciso se refiere a una sensación de insatisfacción constante, de incomodidad existencial. Esta sensación surge precisamente cuando las cosas no salen como queremos, cuando la realidad no se ajusta a nuestras expectativas, cuando el mundo parece resistirse a nuestros planes. Pero el Buda no se detuvo ahí. Su enseñanza no fue una condena, sino una salida. Hay un camino que nos lleva más allá de esa insatisfacción, y ese camino comienza por soltar las expectativas, soltar las comparaciones, soltar la necesidad de saberlo todo, soltar la idea de que tenemos que estar en control para estar a salvo. Este proceso, por supuesto, no ocurre de la noche a la mañana. Es una práctica constante, una decisión que se toma una y otra vez, en cada instante, en cada desafío, en cada momento en el que la vida nos presenta algo inesperado. Y en ese ejercicio repetido de soltar, de confiar, de abrirnos a lo que venga, vamos cultivando una forma de estar en el mundo mucho más suave, más compasiva, más amorosa. El Buda hablaba de la impermanencia como una de las marcas esenciales de la existencia. Todo cambia, todo pasa, todo surge y desaparece. Nada permanece igual. Esta verdad, aunque evidente, suele ser resistida por nuestra mente que anhela estabilidad. Queremos que las cosas buenas duren para siempre y que las cosas malas desaparezcan cuanto antes. Pero la vida no obedece esos caprichos. La vida se mueve como las olas del mar, a veces suaves, a veces violentas, pero siempre en movimiento. Soltar el control es aprender a surfear esas olas, en lugar de tratar de detener el océano con nuestras manos. Y es en esa fluidez donde surge la verdadera sabiduría. Porque cuando dejamos de luchar contra la corriente, cuando dejamos de exigir que las cosas sean diferentes, podemos empezar a ver con claridad. Vemos lo que es, tal como es, sin adornos, sin resistencias, sin juicios. Y al ver así, con la mente despejada y el corazón abierto, descubrimos una dimensión nueva de la experiencia. Descubrimos que incluso en medio del caos hay belleza, que incluso en la incertidumbre hay una guía sutil, que incluso en la pérdida hay una semilla de transformación. A menudo, las personas que más han sufrido son las que más profundamente entienden esta verdad, porque han visto cómo todo se derrumba, cómo los planes fracasan, cómo las certezas se desvanecen, y sin embargo, en ese colapso, han encontrado una fuerza que no sabían que tenían. Han descubierto que hay algo en su interior que no necesita controlar, que no necesita entenderlo todo,
que puede simplemente estar presente, respirar, sentir y seguir adelante. Esa fuerza es la sabiduría del corazón, la sabiduría que nace de la experiencia directa, no de los libros, no de las teorías, sino del contacto íntimo con la vida tal como es. En la tradición budista se utiliza la metáfora del bambú para hablar de esta sabiduría. El bambú es fuerte y flexible. Se dobla con el viento, pero no se quiebra. Se adapta a las condiciones del entorno, pero no pierde su esencia. Así es la mente entrenada en la confianza, una mente que no se aferra, que no resiste, que no exige, sino que observa, comprende y responde con sabiduría. Esta flexibilidad interior es el antídoto contra el sufrimiento que causa el deseo de controlar. Porque cuando somos rígidos, nos quebramos ante la presión, pero cuando somos flexibles, nos adaptamos, fluimos, crecemos. Por supuesto, esto no significa vivir sin dirección, sin responsabilidad, sin metas. Soltar el control no es lo mismo que vivir a la deriva. Se trata más bien de actuar desde un lugar de alineación interna, de conexión con el momento presente, en lugar de desde la ansiedad por asegurar un resultado. Es planear con apertura, es decidir con conciencia, es moverse con atención, pero siempre con la disposición a dejar que la vida también participe en la creación del camino. Es una danza entre la intención y la entrega, entre la acción y la contemplación, entre el yo que elige y el misterio que guía. Hay un pasaje famoso en los textos budistas que dice: haz lo mejor que puedas, luego suelta el resultado. Esta enseñanza, tan simple en apariencia, encierra una profundidad inmensa. Nos recuerda que tenemos una responsabilidad sobre nuestras acciones, pero no sobre los efectos que esas acciones tendrán en el mundo. El resultado no está en nuestras manos. Y al aceptar esto, dejamos de cargar con un peso que nunca nos correspondió. Dejamos de vivir bajo la tiranía del debería haber sido así, y empezamos a vivir desde el esto es lo que es y está bien así. En la vida cotidiana, esto se traduce en innumerables momentos en los que podemos practicar. Cuando un proyecto no sale como queríamos, cuando una conversación no nos da la respuesta que esperábamos, cuando el cuerpo enferma, cuando las relaciones cambian. En todos esos momentos la mente buscará controlar, entender, forzar, pero si en lugar de eso tomamos una pausa, respiramos y nos preguntamos: ¿puedo estar con esto tal como es, sin tratar de cambiarlo? Entonces estamos entrenando el músculo espiritual de la confianza. Y ese entrenamiento, como cualquier otro, se fortalece con la práctica diaria, con la repetición, con la paciencia. Con el tiempo, este estado de confianza se vuelve una forma natural de estar. Ya no es necesario recordarlo todo el tiempo, porque se convierte en parte de quienes somos. Empezamos a vivir con más ligereza. Las cosas nos afectan, sí, pero no nos destruyen. Las emociones vienen, sí, pero no nos arrastran. El miedo aparece, sí, pero no nos paraliza. Porque hay algo más fuerte, más profundo, más estable que el miedo. Hay una confianza silenciosa que dice: pase lo que pase, estoy bien. Pase lo que pase, estoy en el lugar correcto. Pase lo que pase, la vida me sostiene. Y esa confianza no viene de afuera, no depende de las circunstancias, no depende de tener éxito, de que todo salga bien, de que los demás nos aprueben. Viene de una fuente interna, de una conexión íntima con nuestra verdadera naturaleza. Esa naturaleza que el budismo llama naturaleza búdica es pura, sabia, compasiva. No necesita controlar, porque ya está completa. Solo necesita ser reconocida, cultivada, despertada. Por eso, soltar el control no es una renuncia a la vida, sino una forma más profunda de abrazarla. Es decirle sí a lo que es, con todos sus matices, con todas sus sorpresas, con todos sus desafíos. Es abrir los brazos y decir: estoy aquí,
dispuesto a vivir plenamente, sin garantías, sin certezas, pero con el corazón abierto y la mente clara. Y cuando vivimos así, la vida responde. Porque la vida no está en contra nuestra. La vida quiere florecer en nosotros, quiere expresarse a través de nosotros, pero necesita espacio, y el control ocupa ese espacio, lo llena de tensión, de miedo, de rigidez. Al soltar, creamos espacio, y en ese espacio lo inesperado puede ocurrir. Lo bello puede manifestarse, lo sagrado puede revelarse, así que la invitación es clara. Suelta, suelta el control, suelta la necesidad de saber, suelta la urgencia de entenderlo todo, suelta el peso de cargar con el mundo sobre tus hombros y observa lo que ocurre, no con expectativa, sino con curiosidad, con humildad, con amor, porque en ese gesto de soltar estás diciendo, confío, y esa confianza, aunque parezca pequeña, tiene el poder de transformar toda tu existencia. Si estas palabras han resonado en lo más profundo de tu ser, te invito a suscribirte al canal para continuar juntos este camino de descubrimiento y sabiduría. Tu luz interior merece ser cultivada con presencia y confianza. Existen momentos en la vida en los que todo parece suspenderse en el aire, como si el universo mismo nos colocara frente a una encrucijada de incertidumbre y espera. Es en esos momentos cuando el suelo que creíamos firme se derrumba bajo nuestros pies que descubrimos la verdadera magnitud del apego al control. A simple vista, pareciera que necesitamos tener planes para sobrevivir, que necesitamos certezas para sentirnos seguros, que la única forma de avanzar es sujetando firmemente el timón de nuestra existencia. Sin embargo, la sabiduría budista nos enseña algo completamente distinto, que la libertad y la plenitud no nacen del control, sino de la profunda capacidad de confiar, de rendirnos a lo que es, y de reconocer que la vida, en su infinita complejidad, tiene una inteligencia que supera por mucho la lógica de nuestros miedos. En la práctica espiritual, este tipo de rendición no equivale a una derrota. No se trata de resignación ni de apatía. Muy al contrario, se trata de una forma elevada de participación en el flujo de la vida, donde el ego se retira y lo esencial toma el mando. Soltar el control implica permitir que lo verdadero emerja, que la vida nos revele caminos que nuestra mente racional no había siquiera imaginado. Pero para eso es necesario atravesar capas y capas de resistencia interna, capas construidas durante años de condicionamientos, de heridas emocionales, de creencias heredadas. Soltar no es algo que ocurre de manera superficial, es un proceso profundo, doloroso a veces, pero inmensamente liberador. Muchos buscadores espirituales se enfrentan a este dilema. Quieren paz, quieren libertad, quieren vivir con el corazón abierto, pero al mismo tiempo no pueden dejar de planear cada detalle, de anticipar cada escenario, de querer asegurarse de que todo salga bien. Sin darse cuenta, repiten una y otra vez los patrones del miedo, bajo la apariencia de responsabilidad o previsión. Pero la pregunta fundamental es, ¿cuánta energía estás usando para controlar lo que no puedes controlar? ¿Cuántas veces tu sufrimiento ha sido causado no por lo que ocurrió, sino por tu resistencia a aceptarlo? ¿Cuánto te estás perdiendo del presente por estar atrapado en la preocupación por el futuro? El budismo ofrece herramientas poderosas para enfrentar estas preguntas. La meditación, por ejemplo, es una práctica directa de soltar. Cada vez que te sientas, cierras los ojos y observas la respiración, estás entrenando a tu mente para estar con lo que es. No intentas cambiar la respiración, ni hacer que sea perfecta, ni entender cada sensación. Solo estás ahí, respirando, presente, y cuando surge un pensamiento, una emoción, una incomodidad, la instrucción es clara. Obsérvalo, no lo resistas, no lo sigas, no lo controles, solo obsérvalo y déjalo pasar.
Esta práctica sencilla, y sin embargo profundamente revolucionaria, es una metáfora de la vida misma. Lo que haces en el cojín de meditación es lo que estás entrenando para hacer en tu día a día. Soltar lo innecesario, confiar en el momento, no pelear con la realidad. A medida que esta práctica se profundiza, algo comienza a transformarse en el interior. Las situaciones que antes te sacaban de tu centro, ahora ya no tienen el mismo poder. Las personas que antes te manipulaban con sus emociones, ahora no pueden penetrar tu campo de paz. Las decisiones que antes te causaban ansiedad, ahora fluyen desde una claridad interna. Todo esto no ocurre porque hayas aprendido a controlar mejor las cosas, sino porque has aprendido a soltar más profundamente. La paradoja es clara: cuanto menos controlas, más paz sientes; cuanto menos exiges, más recibes; cuanto menos te aferras, más pleno estás. Este estado de entrega es también una forma de amor. Un amor que no pone condiciones, que no exige garantías, que no necesita que todo sea como debería ser. Es el amor que nace de comprender la naturaleza efímera de las cosas, la interdependencia de todos los fenómenos, la vacuidad de nuestras expectativas. Este amor no es débil ni ingenuo, es fuerte, firme y silenciosamente sabio. Es el amor que confía en que todo lo que llega es perfecto y todo lo que se va también. Es el amor que no necesita retener, porque sabe que nada ni nadie nos pertenece. Todo lo que viene a nuestra vida es una visita sagrada, y todo lo que parte lo hace en el momento exacto. En este contexto, las pérdidas ya no son fracasos, sino transiciones. Las rupturas ya no son tragedias, sino liberaciones. Los cambios ya no son amenazas, sino puertas que se abren. El corazón aprende a decir gracias, incluso en medio del dolor, no porque le guste sufrir, sino porque ha comprendido que todo tiene un propósito más profundo, aunque no siempre podamos verlo en el instante. La práctica de confiar se convierte entonces en una forma de vivir, no como un acto puntual, sino como una actitud constante. Confiar en la vida, confiar en el Dharma, confiar en uno mismo, confiar en el misterio. Claro que habrá momentos en los que esta confianza será puesta a prueba. Habrá noches oscuras del alma, momentos en los que todo parece desmoronarse, días en los que la fe se tambalea. Pero incluso en esos momentos hay una chispa interior que recuerda: esto también pasará. No necesito entenderlo ahora. Solo necesito estar aquí, presente. Esa chispa es la semilla de la liberación. Y cada vez que elegimos no controlar, no resistir, no aferrarnos, esa semilla germina un poco más, se convierte en raíz, en tallo, en flor. Y esa flor es la expresión viva del despertar. Hay una historia zen que ilustra bien esta enseñanza. Un discípulo le pregunta a su maestro: «Maestro, ¿cómo puedo alcanzar la iluminación?». El maestro le responde: «¿Estás dispuesto a dejarlo todo?». El discípulo confundido dice: «¿Dejar todo? ¿Qué significa eso?». Y el maestro le responde: «Significa dejar tus ideas sobre ti mismo, tus expectativas, tus planes, tu necesidad de controlar. Significa soltar incluso la idea de la iluminación». Esta historia, como muchas en el Zen, no pretende dar una respuesta racional, sino señalar un estado interior, ese estado en el que el yo deja de pelear y simplemente es. La verdadera espiritualidad no es una acumulación de conocimientos, ni una carrera hacia algún tipo de perfección, ni una competencia por ver quién ha leído más libros sagrados. La verdadera espiritualidad es la capacidad de estar con lo que es, con radical honestidad, con profunda humildad, con apertura total. Y eso solo es posible cuando soltamos el control, cuando dejamos de querer que la vida se acomode a nuestras preferencias y comenzamos a alinearnos con el ritmo más profundo del universo. Y ese ritmo no siempre es cómodo. A veces nos sacude, a veces nos arrastra,
A veces nos deja sin respuestas, pero siempre nos guía, siempre nos transforma, siempre nos lleva hacia una verdad más honda. Por eso, cuando soltamos el control, lo que recibimos no es un camino sin obstáculos, sino una nueva forma de caminar. Una forma en la que cada paso, cada tropiezo, cada silencio, cada lágrima, se vuelve parte del viaje sagrado hacia el centro de nuestro ser. Vivir así no es fácil, pero es profundamente liberador. Es un acto de coraje, de fe, de amor. Es decirle a la vida: confío en ti más que en mis planes. Confío en tu sabiduría más que en mis miedos. Confío en tu flujo más que en mi necesidad de certezas. Y al hacerlo, nos abrimos a una experiencia completamente nueva. Una experiencia en la que la vida ya no es un problema que resolver, sino un misterio que abrazar. Un regalo que se despliega a cada instante. Un susurro sagrado que nos invita una y otra vez a despertar. Si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje de transformación interior. La sabiduría vive en ti, y juntos podemos recordarla. Cuando finalmente comenzamos a vivir desde un lugar más profundo de confianza y entrega, la vida misma empieza a revelar una nueva dimensión de significado. No es que cambien las circunstancias externas de manera mágica o repentina, sino que es nuestra percepción la que se transforma radicalmente. Empezamos a ver que aquello que solíamos catalogar como errores, fracasos, interrupciones o pérdidas, ahora se convierten en oportunidades para despertar, para sanar, para crecer desde lo esencial. Es como si la vida, al notar que dejamos de resistirnos a su flujo, nos recompensara con una visión más clara de su propósito oculto. No porque ella haya cambiado, sino porque nosotros hemos soltado las capas que nos impedían ver con los ojos del alma. Este estado de apertura no se logra acumulando información ni buscando fórmulas externas. Se cultiva en el silencio, en la presencia, en la práctica constante de soltar el impulso de controlar cada paso del camino. Y lo más hermoso es que esta entrega no significa que dejamos de actuar, de decidir, de participar activamente en la vida. Muy por el contrario, comenzamos a hacerlo con mayor sabiduría, con una mente más despejada, con un corazón más liviano. Ya no buscamos forzar resultados, ya no perseguimos obsesivamente metas impuestas por el ego, ya no tratamos de mantenernos a salvo de lo inevitable. En lugar de eso, nos movemos con una fluidez que nace de la confianza, sabiendo que cada acción tomada desde la presencia está alineada con un orden mayor. Esta forma de vivir, aunque profundamente liberadora, suele ser malinterpretada por una sociedad que valora el control, la eficiencia, el logro constante, la anticipación del riesgo y la planificación obsesiva. A menudo se confunde soltar con rendirse, confiar con ser ingenuo, fluir con ser irresponsable. Pero quien ha profundizado realmente en la práctica espiritual sabe que confiar es una de las decisiones más valientes que se pueden tomar, porque implica reconocer que no somos los dueños de nada, que el control que creemos tener es frágil y efímero, que la vida no gira en torno a nuestros planes, sino que somos parte de un entramado inmenso, interconectado, misterioso, donde todo lo que ocurre tiene una razón que solo se revela con el tiempo. Uno de los regalos más grandes de soltar el control es la paz interior. Esa paz que no depende de que todo esté bien afuera, sino de que todo esté en su lugar dentro de nosotros. Cuando confiamos profundamente, ya no reaccionamos con desesperación ante los giros inesperados del destino. Podemos llorar, podemos sentir tristeza, podemos atravesar momentos difíciles, pero en el fondo sabemos que estamos sostenidos por algo más grande. No necesitamos entenderlo todo, no necesitamos que todo salga perfecto.
Solo necesitamos estar presentes, respirando, dando un paso a la vez. Y en esa presencia aparece otro gran regalo, la gratitud. Empezamos a agradecer no solo lo bueno, sino todo lo que ocurre, incluso aquello que no entendemos de inmediato. Vemos la belleza en lo simple, la enseñanza en el error, la bendición en el cambio. Nos volvemos más humildes, más receptivos, más capaces de abrazar la totalidad de la experiencia humana sin excluir nada. Porque comprendemos que no hay experiencias equivocadas, solo niveles de comprensión, y que lo que antes rechazábamos, ahora puede ser integrado como parte de nuestro proceso de despertar. La sabiduría budista enseña que el sufrimiento surge del deseo de que las cosas sean diferentes a como son. En otras palabras, sufrimos cuando nos resistimos a lo que es. Y esa resistencia, en la mayoría de los casos, nace del intento de controlar. Queremos que las personas se comporten de cierta manera, que los resultados sean como los planeamos, que la vida siga un guión que hemos escrito mentalmente. Pero la vida no se rige por nuestros guiones. Tiene su propio ritmo, sus propios tiempos, su propia lógica, mucho más sabia que la de nuestra mente limitada. Al reconocer esto, dejamos de luchar contra lo que es y comenzamos a colaborar con la vida, a danzar con ella, a permitir que nos lleve hacia donde necesitamos ir, aunque no sea donde habíamos imaginado. Esta danza con la vida requiere sensibilidad. No se trata de abandonar toda intención o dirección, sino de actuar desde la escucha profunda. Escuchar el momento, escuchar al cuerpo, escuchar al corazón, escuchar las señales que la vida nos ofrece constantemente y actuar desde ahí, sin ansiedad, sin prisa, sin la necesidad de tenerlo todo resuelto. Esta forma de actuar es mucho más eficaz que el control rígido, porque nace del alineamiento con el flujo de lo real y no de la imposición del ego. Confiar también implica reconocer que no estamos solos, que formamos parte de una red de apoyo que va más allá de las personas visibles en nuestra vida. Llámese universo, energía, campo cuántico, espíritu, naturaleza, Dios, o como prefieras nombrarlo. Hay algo que nos sostiene, que nos guía, que nos habla en susurros silenciosos. Pero solo podemos escuchar esa guía cuando nos aquietamos, cuando dejamos de intentar resolverlo todo con la mente, cuando hacemos espacio para el misterio. Y ese espacio se crea cada vez que soltamos. Soltar es como abrir una ventana en una habitación cerrada durante años. Al principio, el aire que entra puede parecer demasiado fresco, puede remover el polvo, puede incomodarnos, pero luego sentimos como el ambiente se renueva, como el corazón respira, como la luz entra y lo transforma todo. Esa es la experiencia de la rendición consciente. No es cómoda al inicio, porque remueve nuestros puntos de apoyo falsos, pero una vez que nos acostumbramos a ese aire fresco, ya no queremos volver a la asfixia del control. Otra transformación que ocurre cuando soltamos es el nacimiento de la compasión, porque al dejar de exigirnos a nosotros mismos que todo esté bajo control, dejamos también de exigirle eso a los demás. Nos volvemos más pacientes, más comprensivos, más amorosos. Entendemos que todos están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen, que todos luchan con sus propios miedos, que todos cargan con historias que no conocemos, y esa comprensión profunda nos vuelve más humanos. Ya no necesitamos juzgar tanto, ni defendernos todo el tiempo, ni demostrar nada. Simplemente estamos compartiendo la vida desde un lugar de autenticidad y apertura. La práctica de soltar también nos conecta con el presente de una manera radical, porque el control está casi siempre orientado hacia el futuro, lo que queremos que pase, lo que tememos que ocurra, lo que deberíamos evitar. Pero cuando soltamos ese enfoque obsesivo, comenzamos a habitar el ahora con más plenitud. Y en el ahora es donde la vida ocurre. Es en el ahora donde podemos saborear un té, escuchar una canción, abrazar a alguien que amamos,
sentir el sol en el rostro, cerrar los ojos y agradecer por simplemente estar vivos. Todas esas experiencias pequeñas que solíamos pasar por alto se convierten en puertas sagradas hacia la conexión más profunda. Vivir sin controlar también despierta nuestra creatividad, porque cuando no estamos gastando energía en resistencias y miedos, esa energía se libera y comienza a expresarse de formas nuevas. Nacen ideas, intuiciones, soluciones inesperadas. Comenzamos a ver posibilidades donde antes solo veíamos obstáculos. La mente se vuelve más flexible, el corazón más valiente, el cuerpo más libre. Nos damos cuenta de que podemos confiar en nosotros mismos, no porque tengamos todas las respuestas, sino porque sabemos sostenernos en medio de las preguntas. Y si alguna vez dudamos, si alguna vez sentimos que estamos por caer, también está bien. No se trata de hacerlo perfecto, no se trata de no tener miedo nunca más. Se trata de recordar una y otra vez que podemos volver al presente, que podemos respirar, que podemos dejar ir. No importa cuántas veces la mente nos lleve de regreso al control, siempre podemos elegir soltar de nuevo. Es un camino, no una meta. Es una práctica, no un estado fijo. Y cada paso cuenta, cada intento suma, cada respiración consciente es una semilla de transformación. En última instancia, soltar el control nos devuelve a nuestro centro, a ese espacio silencioso dentro de nosotros donde no hay urgencia, no hay miedo, no hay lucha, solo hay presencia, solo hay amor, solo hay vida desplegándose instante a instante. Y en ese espacio, lo que antes parecía imposible, ahora se vuelve natural. Lo que antes era motivo de ansiedad, ahora es motivo de contemplación. Lo que antes dolía como pérdida, ahora se siente como liberación. Esa es la promesa de la sabiduría budista, que cuando dejamos de aferrarnos, la vida se convierte en un regalo constante. No un regalo envuelto siempre en lo que deseamos, pero sí un regalo lleno de sentido, de enseñanza, de verdad. Soltar el control no es perder el rumbo, es volver a casa, es recordar quiénes somos más allá del miedo, más allá del ego, más allá del tiempo. Es vivir con los ojos abiertos, con el corazón disponible, con el alma despierta. Si estas palabras han resonado contigo y deseas seguir profundizando en esta sabiduría, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje de regreso a lo esencial. La vida siempre tiene algo más que mostrarte si aprendes a confiar.